Rico, Cabo, Skipper. Hola, mi nombre es Daniela Alejandra Moreno Romero y les voy a hablar acerca sobre la continuidad de una función. Nosotros intuitivamente o por lógica diríamos que una función es continua cuando dibujamos su gráfica sin necesidad de levantar el lápiz, es decir, donde su gráfica no tiene ningún corte, ¿no? Que es una línea suave. Ok, pero esto conlleva mucho más cosas. A continuación se las voy a explicar. Para entender la continuidad de una función, primero debemos definir un límite. ¿Qué es un límite? Ok, un límite es el valor al cual se aproxima la función cuando nuestra x tiene un valor determinado. También debemos considerar los límites laterales. Estos son aquellos que se calculan para x teniendo un valor por la izquierda y por la derecha. Es importante también mencionar que para que exista un límite en una función, los límites laterales deben ser iguales. Es decir, mi límite de izquierda debe ser igual a mi límite de la derecha. Ya sabiendo esto, podemos explicar las propiedades o las condiciones para que una función sea continua. ¿Ok? ¿Cuándo una función es continua? Una función va a ser continua cuando el límite de f de x, cuando x se acerca al punto desde ambos lados. Es decir, cuando nuestros límites laterales son iguales. También nuestra función va a ser continua cuando, al evaluarla sobre ese punto, tenemos un número real o nos da un número real. Ese número real debe ser igual al valor de nuestros límites laterales. Y por último, nuestra tercera condición es lo que les mencionaba anteriormente, cuando los dos valores coinciden. Es decir, que nuestros valores de nuestros límites laterales va a ser igual al valor de nuestra función evaluada en dicho punto. Es importante mencionar que para que una función sea continua debe cumplir con las tres condiciones. En caso de que no cumpla con alguna de ellas, se considera que la función tiene una discontinuidad. Para entender esto más a fondo, vamos a realizar un ejercicio. El ejercicio consiste en probar la continuidad de la siguiente función. Tenemos tres funciones y tres condiciones. Obviamente cada función tiene una condición. Nuestra primera función nos dice que x más 1 si x es menor o igual a menos 2. Nuestra segunda función nos dice que x al cuadrado más 4 si menos 2 es menor que x y menor que 1. Nuestra última función nos dice 2x más 3 si x es mayor a 1. Nuestras condiciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque estas condiciones nos van a permitir realizar o ver en qué función vamos a tener que aplicar los límites por izquierda y por derecha. ¿Cómo? Ok, esto lo vamos a explicar a continuación. Es importante determinar el sentido de cada función. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ok, en nuestra primera función nos dice que x más 1 si x es menor o igual que menos 2. Ok, esto quiere decir que x va a tomar un valor ya sea de menos 2, pero hacia la izquierda, porque son todos los valores que son menores a menos 2. Puede ser menos 2, menos 3, menos 4. Cualquiera de esos valores lo va a tomar x en nuestra primera función. Esto quiere decir que esta función la vamos a usar más adelante para calcular un límite por izquierda. En nuestra tercera función tenemos que 2x más 3 si x es mayor a 1. Es decir, que x va a tomar todos los valores que son mayores iguales a 1. Es decir, que x sería un intervalo de 1 abierto, coma, más infinito abierto. Esos serían todos los valores que podría tomar x. O bien, ese sería nuestro dominio en esa función. Y luego tenemos nuestra última función, donde x al cuadrado más 4 si menos 2 es menor que x y menor o igual a menos 1. Es decir, esta función se ubicará en el centro, ya en el centro de nuestra pequeña gráfica que hicimos aquí. Aquí tomará todos los valores de esta función. Ya que no podemos tocar el 2, es decir, tendremos un intervalo o un dominio de menos 2 abierto, coma, 1 cerrado. Es decir, que aquí solo aplicaría el menos 2, bueno, el menos 2 no lo toca, aplicaría el menos 1, 0 y 1, porque el 1 pues sí lo tocaría. Ok, ya sabiendo esto, vamos a analizar la continuidad en x menos 2. Para esto hay que analizar primero el límite por la izquierda. Como lo estamos analizando en x menos 2, hay que ver qué función por izquierda tiene un intervalo de menos 2. Como lo expliqué al principio, tenemos nuestra primera función, x más 1. Ya que si ustedes recuerdan, en una de nuestras condiciones, ya que nuestra condición de la primera función nos dice que x es menor o igual a menos 2. Esto quería decir que va a tomar todos los valores de izquierda. Bueno, calculamos el límite por izquierda cuando x tiende a menos 2, sustituimos y nos va a dar menos 2 más 1. Esto nos va a dar un total de menos 1. Es decir, que cuando nuestro límite tiende por la izquierda, va a ser menos 1. Ahora evaluamos por la derecha. Nosotros estamos utilizando nuestra segunda función, x al cuadrado más 4. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, nuestra condición en esta función era que solo si menos 2 es menor que x, pero mayor que 1. Es decir, que va a tomar estos valores. Y menor o igual a menos 1. Es decir, esta función se ubicará en el centro, ya en el centro de nuestra pequeña gráfica que hicimos aquí. Aquí tomará todos los valores de esta función. Ya que no podemos tocar el 2, es decir, tendríamos un intervalo o un dominio de menos 2 abierto, coma, 1 cerrado. Es decir, que aquí solo aplicaría el menos 2, bueno, el menos 2 no lo toca, aplicaría el menos 1, 0 y 1, porque el 1 pues sí lo tocaría. Ok, ya sabiendo esto, vamos a analizar la continuidad en x menos 2. Para esto hay que analizar primero el límite por la izquierda. Como lo estamos analizando en x menos 2,
hay que ver qué función por izquierda tiene un intervalo de menos 2. Como lo expliqué al principio, tenemos nuestra primera función, x más 1. Ya que si ustedes recuerdan, en una de nuestras condiciones, ya que nuestra condición de la primera función nos dice que x es menor o igual a menos 2. Esto quería decir que va a tomar todos los valores de izquierda. Bueno, calculamos el límite por izquierda. Cuando x tiende a menos 2, sustituimos y nos va a dar menos 2 más 1. Esto nos va a dar un total de menos 1. Es decir, que cuando nuestro límite tiende por la izquierda, va a ser menos 1. Ahora evaluamos por la derecha. Nosotros estamos utilizando nuestra segunda función, x al cuadrado más 4. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, nuestra condición de esta función era que solo si menos 2 es menor que x, pero mayor que 1. Es decir, que va a tomar estos valores. Al resolver nuestro límite por derecha, sustituimos y nos va a dar un total de 8. Esto que nos da a entender. Como nuestro límite por izquierda es diferente a nuestro límite por derecha, esto nos da a entender que no son continuos, ya que cuando x tiende a menos 2, los límites laterales no coinciden. Sabiendo esto, sabemos que la función no es continua en x menos 2, cuando x tiende a menos 2, perdón. Así que ahora lo vamos a evaluar cuando x tiende a 1, siguiendo exactamente los mismos pasos. Vamos a analizar la continuidad en x menos 1. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar primero con nuestro límite cuando tiende por la izquierda. Para eso vamos a usar nuestra función x2 más 4 por la condición que nos está dando esta función. Al sustituir, nos da un valor de 5, ¿no? Procedemos a realizarlo ahora por derecha. Esta va a ser en nuestra última función por la condición que nos da, ya que nos dice que la función es igual a 2x más 3 si x es mayor a 1. Es decir, que va a tomar todos los valores que estén del lado derecho del 1. Al sustituir x por 1, nos va a dar un total de 5. Es decir, que cuando nuestro límite por derecha tiende a 1, el límite va a ser 5. Aquí podemos observar dos cosas. Primero, que se cumple nuestra primera condición. Nuestra primera condición es que los límites laterales son iguales. Esto quiere decir que los límites laterales sí existen, entonces tenemos un límite en la función. Y de igual manera se cumple con nuestra segunda condición, la cual nos dice que si evaluamos la función a 1, nos debe dar 5. Nuestra función está evaluada a 1, sustituimos y nos da 5. Esto quiere decir que tanto nuestro límite cuando x tiende a 1 es igual a nuestra función cuando evaluamos a 1. Se cumple con nuestra segunda condición. Y de igual manera se cumple con nuestra tercera condición, que era que ambos valores deben de ser iguales. Esto quiere decir que f va a ser continua cuando x es igual a 1. Entonces, si analizamos la continuidad en x igual a 1, al analizar la continuidad en x igual a 1, f va a ser continua. No mames, Sergio, hace un vergo de frío, cabrón. ¿Habrá alguna forma en que las matemáticas nos ayuden a explicar? Querido Balcázar, te acabas de encontrar con la persona correcta, el ingeniero correcto. Te voy a explicar la relación de cambio con una gráfica matemática que te puede explicar por qué cambió tan rápido la temperatura y además saber si es o no es continua la función. Acompáñame. Te lo voy a explicar muy fácilmente para que lo puedas entender. Normalmente, la continuidad de funciones, como me lo explicó ya nuestra amiga Dai, se utiliza para saber si una función es continua en todo su dominio o en algún intervalo de este. Les voy a explicar más fácilmente o más sencillamente aplicado a la temperatura o al clima en este caso. Aquí en mi pizarroncito tenemos una función a trozos que me está modelando la relación de la temperatura con el tiempo. Por ejemplo, ahorita que Balcázar dijo que tenía frío, ¿qué hora es? ¿Son las 3 de la tarde? Bueno, ¿qué relación tiene el tiempo o la hora del día con la temperatura que hace? Bueno, para eso los matemáticos emplean lo que es una gráfica y con esta gráfica podemos comprobar si el clima ha cambiado abruptamente o si ha seguido una trayectoria continua. Entonces, pues aquí está, ¿no? Nuestra función es la siguiente. Ahora les voy a explicar cómo saber si esta función es continua. Acuérdense que esta función nos está indicando la relación de cambio entre la temperatura y el tiempo. Aquí yo quiero saber si mi función o mi temperatura va a ser continua a las 12 AM, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer va a ser los criterios para saber si una función es continua, ¿no? El primer criterio, ¿cuál es? Bueno, tienes que encontrar que los límites laterales, cuando tienden al punto que quieres, son iguales. En este caso vamos a tender a 12 por derecha y a 12 por izquierda. Dada mi gráfica, vamos a ver cuáles son los números en donde 12 tiende pues, por derecha. En este caso podemos ver que 20 más 0.5t es aquella función. Entonces simplemente sustituimos 20 más 0.5 por 12. Esto es igual a 0.5 por 12, 6, más 20, 26. Entonces tenemos que el primer límite me da 26. Sustituimos en el siguiente. 30 menos 0.4 por 12. ¿Cuánto es? Aquí, viéndolo así, el límite no va a existir. Por lo tanto, la función es continua. Vamos a hacer una calculadora. Y nos sale que la función en este punto vale 25.2. Por lo que podemos concluir que mi gráfico, mi temperatura cambió abruptamente. Se los voy a mostrar con la siguiente gráfica. Ok, en esta gráfica podemos observar la relación de cambio abrupto que les explicaba. Aquí podemos ver que la gráfica es ascendente o está creciendo. Y en algún punto
que aquí tenemos la famosa discontinuidad de esto. Entonces la gráfica nos está indicando que hubo un cambio abrupto de temperatura. En algún punto de las 5 o 6 de la mañana empezó a subir. En cuanto llegó a las 12, bajó abruptamente. Por lo que podemos concluir que nuestra relación de temperatura y tiempo pues no es continua, explicándonos así o concluyendo así que la temperatura tuvo un cambio muy arrebatado. Ok, ahora imaginemos que nosotros somos unos señores de 30 años que quieren jubilarse a los 50. Entonces, para esto, buscas una alternativa de inversión. ¿Qué te parece si el banco te ofrece una estrategia de inversión variable en el tiempo? ¿Qué quiere decir variable? Pues que tú puedes ir modificando tus estrategias de inversión, puedes meter más, puedes meter menos. Esto basado en el tiempo. Bueno, para esto hay una función, o existe una función matemática que te puede ayudar a saber si las inversiones que hiciste o las decisiones financieras que tomaste realmente fueron correctas. Para esto también se aplica la continuidad. Les voy a explicar con la siguiente gráfica cómo es que esto aplica. Ahora, supongamos que te queremos hallar cómo fue nuestra inversión en el segundo año y en el cuarto año, ¿no? Donde T representa el tiempo en años y F representa la inversión en dólares. Bueno, para esto vamos a hallar la continuidad de mi función. Como vemos aquí tenemos una función atroz. Ahora vamos a hallarla. Es el límite, vamos a hallar primero en el punto 2. El límite de x cuando tiende a 2 por derecha y cuando tiende a 2 por izquierda. Escribimos cuando tiende a 2 por derecha, es esta, que es 3000 menos 1000. 2 menos 2 es 0, pues esto ya se va a hacer 0 automáticamente. Y para 2 por izquierda, que es 100t cuadrada. Resolvemos, esto te queda que es 3000 y esto te queda que son 4000. Por lo que podemos inferir o concluir que nuestra inversión en el segundo año sufrió una pequeña descontinuidad. Esto debido a, no soy economista, pero esto se puede deber a malas decisiones de inversión, a dinero mal gastado, dinero perdido. Entonces, pues con esto nos podemos dar una idea de cómo podemos aplicar la continuidad a un ámbito más cotidiano. Ahora probemos lo siguiente con 4. ¿Qué pasó con mi dinero en el cuarto año? Para esto vamos a hallar el límite de x cuando tiende a 4 al cuarto año por derecha y cuando tiende a 4 por izquierda. Esto recordando que lo queremos saber si nuestra inversión va bien, va dando frutos, que no estemos perdiendo en lugar de ganar. Entonces veamos, para 4 por derecha son los números mayores a 4, que son 2000 más 5000 más 500t. Esto nos da como resultado 4 por 2, 4 por 5, 20. 2000 más... 2000 más 200 son 2200. Ahora, tengamos en la siguiente. 4 por izquierda sería esta. Son 3000 menos 1000 por t menos 2. T menos 2 es 2 al cuadrado. Esto me va a dar 2 por 2, 4. 4 por 1000, 4000 menos 4000 más 3000. Aquí vemos que nos ha generado nuestra inversión en el cuarto año una pérdida de 1000 pesos. Pero pues esto no tiene que ver con el tema. Al final comparamos los dos límites y esto nos está dando una desigualdad, por lo que en el cuarto año también experimentamos una discontinuidad de nuestra inversión. Para continuar con el video, ahora les voy a explicar lo que es la derivación implícita y posteriormente a ello vamos a pasar a hacer los ejercicios. La derivación implícita es una técnica de diferenciación aplicada a funciones que se utilizan cuando no es posible, bajo métodos regulares, el despeje de la variable la cual se busca derivar. Por ello, se aplica esta técnica que a continuación vamos a pasar con los ejercicios y se va a ir explicando el proceso de cómo se lleva a cabo. La derivación implícita se puede usar en distintos ámbitos, como es en la física, la economía, áreas de la geometría y muchos ámbitos de la vida cotidiana en general. Tenemos un ejemplo donde entra la física y el movimiento y pues dice así el texto. Se tiene un coche que se mueve a lo largo de una carretera y su posición está dada por la ecuación x cuadrada y más y cuadrada igual a 25, donde x es la distancia horizontal desde un punto de referencia y y es la distancia vertical desde el mismo punto. En este caso queremos saber cómo cambia la posición vertical, que sería y, con respecto a la posición horizontal, que sería x en un momento específico. Aquí, como podemos ver, no está expresada en términos de y nos tocaría derivar, pero en este caso usaríamos la derivación implícita para conocer nuestra y sin necesidad de pasar todo en términos de y. En este caso, pues vamos a derivar lo que sería nuestra ecuación, x cuadrada más y cuadrada. En este caso, vamos a derivar en ambos lados respecto a la ecuación x, por lo cual colocamos la derivada respecto a x de x cuadrada más y cuadrada. Esto es igual a la derivada respecto a x de 25. En este caso, pues vamos a utilizar lo que sería la regla de la cadena para considerar como si y estuviera en función de x. Y así poder llevar a cabo nuestra derivación implícita. Bueno, entonces se derivará esto respecto a x. Sí. Por lo cual derivaremos nuestra función respecto a x. Recordemos que vamos a considerar vamos a considerar y como una función de x y vamos a sustituir, por lo cual sería 2x más, en este caso, al considerar que sería una f de x cuadrada, vamos a usar regla de la cadena, bajamos el 2 y lo colocamos hasta adelante y a esta por derivada se le va a restar 1. Así que nos quedaría 2y y ya no se deja indicado el 1. En este caso, siguiendo el método de la regla de la cadena, colocamos la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de una constante respecto a nuestra variable, en este caso sería 0. Continuando con este caso, pues resolvemos para la derivada de y de x, vamos a pasar lo que sería nuestro 2x más 2y al otro lado, por lo cual la derivada de y con respecto a x va a ser, aquí el 2x está sumando, pasa restando,
Una vez teniendo la derivada de estas con respecto a la función x, vamos a dejar lo que sería nuestra derivada de y sobre respecto a la derivada de x de este lado, el lado izquierdo, que nos indicaría cómo está siendo la derivada con respecto a la función que se busca. En este caso, vamos a bajar el 2y y vamos a mantener nuestra derivada de y respecto de la x. Y como nuestra 2x se está sumando, se va a pasar restando. Y asimismo después pues, pasaremos lo que sería nuestra 2y. Al estar multiplicando, pues se divide en ambos lados y esto se quita de este lado, se mantiene acá. Aquí podemos observar que tenemos un 2 sobre 2, se anulan. Y finalmente nos quedaría que la derivada de y respecto a x es menos x sobre y. Y este es un caso de cómo se usa la derivada implícita en una función. En este caso, la derivada implícita nos dice cómo cambia la posición vertical con respecto a la posición horizontal en cualquier punto dado a lo largo de la trayectoria circular del coche.